poco sujetos de deseo, cuando desde hacía siglos habían sido no solo deseadas, sino pensadas por los hombres. La Madame Bovary de Flaubert, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Beatriz de Dante, la Dulcinea de Cervantes o la María de Jorge Isaacs, por no citar sino estas, habían sido fantaseadas, creadas, pintadas o esculpidas por hombres. Pero hoy, gracias a la terquedad de sus sueños, las mujeres logran pensarse a sí mismas, haciendo así emerger un nuevo pensamiento, un nuevo deseo en el mundo, el de las mujeres en la búsqueda de una identidad propia, de un devenir propio. Es una revolución en la historia del pensamiento, porque ante esta bifurcación del deseo, del pensamiento y de la realidad, quizás haya que empezar por aceptar, como lo reconoce Lorite Mena en su bello libro El orden femenino, que puede que haya otros conocimientos que adquirir, otras interrogaciones que hacer actualmente, partiendo no de lo que otros han sabido, sino de lo que han ignorado, cierre comillas. Y fue el feminismo, en cuanto a utopía humanista, el que logró construir ese nuevo topos, y que apenas estamos aprendiendo a ocupar. Incluso creo que podemos afirmar que ningún movimiento ha comprometido tanto la dimensión subjetiva como el feminismo. Y este mismo feminismo nos permite hoy seguir buscándole un sentido al devenir mujer, que ya tiene contorno, pero que sigue siendo una utopía. Porque este devenir mujer, para realizarse, necesita aún otro mundo. Y ahí se ubica otra de mis razones para estar habitada por la utopía. Además de ser mujer, soy francesa, nacida en plena guerra mundial en Normandía, durante los bombardeos de una de las guerras más atroces del siglo XX. Mis padres vivieron 2 guerras mundiales. Mi padre perdió a 2 de sus hermanos en la Primera Guerra Mundial. Un abuelo mío, a quien no alcancé a conocer, se dejó morir de tristeza cuando entendió, tras la declaración de la Segunda Guerra Mundial, que ya para él no era posible otro mundo. Mi infancia fue alimentada de historias de guerra, entre las cuales figuraba el horror de los campos de concentración y la destrucción total de Hiroshima y Nagasaki. Algo más tarde, en mi adolescencia, fueron las historias de la guerra de Argelia, y en la década de los 60 protestamos contra la guerra de Vietnam. Tengo 25 años cuando estalla esa primavera caliente que durante algunas semanas permitió vivir en las calles de París una utopía hecha realidad. Sí, ese mayo 68, ¿no? Durante esos días en los cuales la imaginación se tomó el poder, prohibir se había vuelto prohibido y los muros de París gritaban que la vida era Allende. Los estudiantes habían encontrado la playa debajo de los adoquines y fueron 20 días de pura felicidad, en los cuales aprendieron a ser realistas pidiendo lo imposible. Esos son muchos de los grafitis que harán en los muros de París durante el mayo 68. Esa primavera, ese mayo 68, no lo viví porque había llegado algunos meses antes a Colombia. Sí, llegué a Colombia a los 25 años y desde entonces me tocó vivir, el amor en los tiempos de una ira, tal vez peor que el mismo cólera, y tratar de entender por qué el calendario de ese Marico Macondo estaba sembrado de tantas pestes mortíferas. Entonces, de verdad, viví alimentado de guerra. Mis padres habían vivido 2 guerras mundiales en este horrible siglo XX. Llego a Colombia y me empiezan enseguida a hablar del calendario de la violencia, ¿sí? Es decir, yo llego y me hablan a este momento de la otra violencia, de la violencia de los años 50, ¿sí? De la violencia del Partido Conservador, el Partido Liberal, de esta gran otra violencia. Y desde que estoy en Colombia, no hemos parado un solo minuto de hablar de la violencia. Es decir, he pasado de la otra violencia a la violencia actual, ¿sí? Y había vivido toda esa juventud distinta, porque no es la misma violencia. La violencia de las guerras mundiales, de las guerras de invasión, no es evidentemente lo mismo exactamente que la violencia que vivimos en Colombia. Son violencias muy distintas. Sin embargo, la violencia ha hecho parte de mi crecimiento desde niña, desde chiquita. Yo nací debajo de los bombardeos en un sótano, ¿sí? Mi mamá no tuvo tiempo de ir a la clínica, no pudo ir. Rouen, que es al lado de París, la ciudad natal mía, estaba cayéndose debajo de los bombardeos, ¿sí? Es decir, nazco en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, mis padres habían vivido 2, llego a Colombia, hay toda la guerra del Vietnam cuando tengo 18 años y todo eso, llego a Colombia para conocer otras guerras, ¿sí? Entonces, de verdad, para las mujeres que quisiéramos otro mundo, eso nos marca enormemente. Creo que muchas de las mujeres
Muchas mujeres son pacifistas, de verdad. Para las mujeres es muy difícil entender la guerra. Nosotras damos la vida y si es para mandar a nuestros hijos a la guerra, eso es... Yo digo a veces que en este país, si los hijos de la burguesía, los hijos de los estratos 5 o 6, fueran a hacer su servicio militar y fueran ahí en el monte a hacer lo que los soldaditos campesinos hacen, yo creo que ya se habría arreglado eso. Eso es una cosa que a mí me parece muy tenaz, ¿sí? Mi hijo mayor prestó servicio militar y estuvo en Barranca Bermeja, y estuvo en los bombardeos, y estuvo en las bombas de Barranca Bermeja. Yo no quise pagar para servicio militar, a mí me parece atroz eso. Bueno, eso es un paréntesis, no sé si después Alberto lo quita, pero pues no, pero es verdad, es decir, yo creo que ahí hay algo clasista muy profundo y que a mí me parece muy desagradable. No sé si porque soy francesa y en ese sentido en Francia les cuento que todo el mundo presta servicio militar y todo el mundo, cuando hubo guerra de Algeria, se fue a hacer la guerra, ¿sí? Es decir, aquí sí es impresionante, ¿no? Si uno pertenece a los estratos 4, 5, 6, no hace de la guerra, no, nada, ¿sí? Si acaso se va, ¿qué? En la guardia presidencial si sabe 2 idiomas.